algo, nosotros empezamos primero por la definición, ¿no? Si no hay definición, uno no puede entender el tema. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué significa cineantropometría? ¿Ir al cine? No, ¿verdad? No, y les digo esto porque cuando yo inicié estos temas, cuando yo por primera vez, yo recuerdo que yo iba a mi casa, yo soy de la Federico Villarreal, me iba a estudiar, y de repente pasé por Ciudad Universitaria y en un poste vi una 3 donde decía un curso de cineantropometría. Estoy hablando de hace 15 años, yo estaba en tercer año de nutrición, segundo año de nutrición, perdón. Decía curso de cineantropometría 7 días era. Entonces, como había una figurita de deporte, yo en el camino decía, wow, o sea, van a pasar películas, ¿no? Van a pasar buenas películas por 7 días. Entonces, con esa imagen yo me matriculé al curso. Y convencí a 10 de mis amigos, a 9 de mis amigos conmigo eran 10 que también se matriculen. Entonces fuimos comprando por corto, todo un tema. Cuando nosotros llegamos nos vimos con otra realidad. Empezamos a escuchar estos puntos, estoy hablando de más de una década, y la verdad es que no entendí nada, pero sí me gustó, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado que hay un tema que a ustedes les gusta, pero no entienden ni el título, pero suena interesante, ¿no? Más o menos fue así el caso. Y fue la primera vez que se desarrolló en la Universidad San Marco, en la ciudad universitaria, para 300 personas, en las cuales solamente en ese curso acudieron 20. 10 estudiantes de educación física que posiblemente el profesor le dijo que fueran, si no los jalaba, y mis amigos y yo, que habíamos ido a ver una película. Entonces, me entero de estos temas, pasa el tiempo, pasan algunos años, tengo la oportunidad de salir fuera del país y empiezo a ver estos temas de manera ya un poquito más amplia, gracias al nivel 4 Francis Holloway, que es un referente mundial en cineantropometría. Estuve por allá bastante tiempo en Argentina porque viajé y tuve la oportunidad de ser nivel 3, el primer nivel 3 de Perú. ¿Sí? Regreso acá y fui el primer nivel 3 de Perú. Y menciono esto ¿por qué? Porque vi cómo nació, por lo menos estuve presente en cómo nació esto de la corriente de la cineantropometría. Y vi cómo va avanzando también. Entonces, hay muy buenos profesionales acá que están dedicados a estos temas, como es Andrés Anampa, por ejemplo, como es el licenciado Hito Flores, como es, por ejemplo, Katy Cántaro, ¿sí? John, que ahora es nivel, por ejemplo, nivel 3, Eduardo Morán, ¿no? que está sacando cara por el tema de Perú en el caso de deporte, y otras personas que también están en esta carrera, ¿no? Entonces, y son nutricionistas, dicho sea de paso, ¿ok? Son nutricionistas. Entonces vamos a empezar por el tema de la definición. ¿Qué cosa es cineantropometría? Si nosotros empezamos a ver la palabra en sí y empezamos a partir la palabra primero cine, antropometría, podríamos decir que es la medida del hombre en movimiento, ¿verdad? La medida del hombre en movimiento. Muchas veces la palabra no te lo define como tú quieres entenderlo o como se debería entender. Porque yo podría poner a una persona aquí, hago 20 metros de distancia y le digo corre con el silbato, ¿verdad? Hago un silbato y corre y mido, la unidad de tiempo sería el cronómetro. Entonces sería la medida del hombre en movimiento. Pero no tiene nada que ver con cineantropometría en realidad cuando vamos al aspecto práctico. Y eso es importante saberlo porque a veces nosotros de una palabra podemos pensar algo y en realidad no es. A ver, ¿qué cosa es cineantropometría? La cineantropometría es la interfase cuantitativa porque son números, entre la estructura y su función. Vamos a pasarlo a limpio, ¿ya? Para que se pueda entender un poquito más masticado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un nadador, ¿sí? Un nadador, por ejemplo, ¿ok? Vamos a ver que participen algunos. A ver, ¿quién levanta la mano? Cualquiera de ustedes. No se peleen, solamente uno más. ¿Varones o las mujeres? Para escoger yo uno. Varones, ahorita que dicen varones, ¿no? Ahí sí, después dicen, no, ¿por qué no son caballeros, no? Vamos a un varón. Caballero usted, ¿cómo se llama? Sí.
Luis Ángel, muy bien. Luis Ángel, el Centro de Alto Rendimiento chino te contrata, ¿ok? Profesional muy conocido, Luis Ángel, lo contrata. Y te piden un posible campeón mundial de natación. ¿Qué características tendría que tener un posible campeón mundial de natación? Ya, bien. Lo que el compañero menciona es que por lo menos la persona tendría que tener de altura alto, no metros de metro 90, 10 centímetros más que su talla en tema de envergadura, ¿verdad? Si mete metro 90, ¿cuánto sería? 2 metros. El tema, por ejemplo, de la mano, el doble de la mía, aproximadamente solamente la palma de la mano, no menos de 23 centímetros, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de las caderas angostas para que esto ejerza menos turbulencia en el agua. El tema, por ejemplo, de los pies. En el caso de Fel, por ejemplo, sus pies es así, ¿verdad? 42.3 centímetros, ¿verdad? Tiene una aleta en los pies, piernas cortas. Eso es lo que me quiso decir, ¿verdad? Exacto, eso es lo que me quiso decir. ¿Por qué? Porque una estructura obedece ¿qué? A una función. ¿Sí? Entonces, la interfase cuantitativa entre la estructura y su función. Aquí, por ejemplo, tenemos una persona que hace halterofilia. ¿El que hace halterofilia tiene que tener los brazos largos o cortitos? Claro, porque si tuviera largo, fíjense el recorrido, ¿no? Una eternidad, ¿verdad? Se le parte los brazos, pues, ¿no? Pim, pim, se acabó. ¿Piernas largas o piernas cortas? Cortas, ¿por qué? Porque el centro de gravedad más cerca al suelo y por lo tanto mayor estabilidad. ¿Diámetros óseos grandes o longilíneo? Grandes, ¿verdad? Entonces fíjate que una estructura obedece a ¿qué? A una función. Muy bien, sí, pero me estás hablando de dimensiones, ¿sí? Me estás hablando de dimensiones. Yo quiero algo que tenga que ver con ¿qué? Con la comida, pues, ¿no? Con la dieta, con algunos estilos de vida que de repente por ahí nos relacionamos. Muy bien. Vamos a ver la foto de tu tío. ¿Ya? Ahí. La foto de tu tío. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un perímetro, ¿sí? Hacemos un perímetro, zona central, y el perímetro está sobre los 120 centímetros. Esa es la estructura. ¿Qué posible función podría tener? ¿Qué posible función podría tener? Problemas de triglicéridos altos, colesterol alto, hipertensión arterial, acantosis nícrica, puede desarrollar diabetes, hígado graso. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ya lo estamos enfocando. Lo que pasa es que la cineantropometría es muy amplio, en realidad. Si nosotros, por ejemplo, acá yo estuviera con profesores de educación física, yo me orientaría a ese capítulo. Pero acá estamos nutricionistas, ¿no? Yo también soy nutricionista. Entonces vamos a hablar de los diferentes campos porque esa es la parte importante también. Entonces, ¿por qué? Porque una estructura obedece a una función. Y la otra, también definición que se da en la cineantropometría, menciona estructura y función o anatomía y fisiología. ¿Ok? Anatomía y fisiología también. Entonces, solamente para hacer un tema de resumen, dentro de la especificación de la cineantropometría comprende, por ejemplo, el estudio del ser humano en cuanto al tamaño, forma, proporción, composición, maduración y función grosera. ¿Ok? Esto de acá es como el DNI, ¿sí? Donde dice que comprende el estudio del ser, es como si fuese el DNI. El DNI es lo que identifica obviamente a una ciencia, ¿no? Su DNI, su esencia, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, para el tema de crecimiento, nutrición, ejercicio, y obviamente se implica en algunas ciencias, ¿no? Como el caso de la medicina, la educación física, inclusive para políticas de gobierno también. Pero vamos a fijarnos en esta parte. Allá. En esta parte, ¿ok? Este es el DNI, ¿sí? Ahora, menciono esto ¿por qué? Porque a veces uno se empieza a preguntar, ¿no? Y yo les pregunto, de repente ustedes la tienen más clara, ¿cineantropometría y antropometría es lo mismo o es diferente? Porque cuando ustedes van al hospital, lo que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? En la universidad, ¿van a medir el pie del tríceps o no? También.
Miden el pliegue del tríceps, ¿no? Van al hospital, no a la parte clínica y miden el pliegue del tríceps. Ya, ¿la sinantropometría tiene pliegue del tríceps? ¿También tiene pliegue del tríceps o no? Claro que sí. Y cuando ustedes van al hospital, el protocolo que se utiliza para el hospital, para el pliegue del tríceps, ¿es lo mismo que se aplica en sinantropometría? Esa es otra historia. Entonces vamos a ver el tema de definición. Antropometría dice OMS, ¿no? Dice, es una técnica incluyente y poco costosa, portátil, aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, la proporción, la composición del cuerpo humano, refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos encontrar en la página de la OMS, o sea, no es que lo haya inventado, nada por el estilo, esto está en la página de la OMS. Y que aparte dice de la antropometría, menciona también su identificación, ¿ok? Su ser, ¿sí? Su ser. ¿Cuál es su ser? Que mide tamaño, forma, composición, proporcionalidad, maduración. ¿Hay alguna diferencia con la antropometría con la sinantropometría? Me voy a retroceder, ¿ya? Este es su ser, tamaño, forma, proporción, composición. Antropometría, tamaño, forma, composición. ¿Hay alguna diferencia? Ese es el punto importante. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es en el plan protocolar. Nada más que en el plan protocolar. Y es importante saber esto porque a veces cuando uno hace, por decir, un pliegue del tríceps o un pliegue de la subescapular, aplica el método OMS, va y lo interpreta en cuadros donde se aplicó otro método. O cuando alguien, por ejemplo, hace un pliegue de la subescapular por lo que es el ISAC, protocolo ISAC, va y empieza a comparar los resultados con un cuadro que proviene de la OMS. ¿Eso sería lo más correcto o no sería correcto? Obviamente no sería correcto. Entonces es muy importante identificar el tema. Yo voy a hacer solamente de 2 pliegues para que ustedes vean la gran diferencia entre lo que es un protocolo y otro protocolo y de los más, digamos, de los más usados. Uno que es el pliegue del tríceps, que es lo más, ¿no? lo más promocionado, y el otro que es el pliegue de la subescapular. Me decían que había un modelo, ¿sí? A ver qué pasa adelante, por favor. La persona que pasa adelante. El modelo. Chicas, no silben, ¿ah? Respétenlo, por favor. Muy bien, caballero. ¿Cómo se llama? David. ¿Cómo? David. David, mucho gusto, David. Alguien que me ayude con el micrófono. ¿Sí? Voluntario. Muy bien. ¿Me prestas tu lapicero? Porque no he traído el lapicero, por favor. A ver, vamos a medir el pliegue del tríceps, ¿ok? Vamos a utilizar, para que ustedes puedan entender el tema de la diferencia protocolar. Tenías algo más, bueno. No importa. A ver por acá. Muy bien. Fíjate acá. En el caso, por ejemplo, de la OMS, en el pliegue del tríceps, ¿dónde se mide? ¿Izquierda o derecha? Exacto, en el lado no dominante. ¿Estamos? Lo que pasa es que estamos programados, ¿no? Como casi todo el mundo es diestro, izquierda. ¿Se entendió? Es en el lado no dominante. Vamos por definiciones, ¿ah? El AISA, ¿qué te indica? Te dice se mide en el derecha y la izquierda y se saca obviamente los promedios, ¿no? Muy bien, pero por un consenso lo vamos a medir en el lado derecho, ¿no? Por un consenso también se mide en el lado derecho. ¿Eres diestro o zurdo? Diestro. Diestro, muy bien. Entonces vamos a aplicar en él. OMS, él es diestro, entonces se mide en el lado izquierdo. Bien. Aquí, por favor. Frente. Ahí, cuidado que pises él. Muy bien. Lo primero que vamos a decir que la persona esté totalmente recta, los brazos a los costados, y después de ahí va a flexionar 90 grados y hacia adentro. Haces puño pero no haciendo fuerza, ¿ok? Y ahí queda el brazo. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar a hacer la marca. Estamos hablando de la OMS, ¿ok? Ubicamos lo que nosotros estamos más relacionados, donde nosotros estamos más relacionados, eso es sobre el borde lateral de ¿qué? Del acromion, ¿verdad? Ya, siempre marcamos así porque yo lo he visto en realidad.
En el caso de la OMS no se aplica aquí. ¿Estamos? Ubicamos el borde lateral del acromio, proceso acromio escapular, y vamos hacia la parte... Tenemos borde superior del acromio, proceso acromio escapular, y nos vamos hacia la parte escapular. O sea, después del proceso acromio escapular, seguido al proceso acromio escapular, encontramos obviamente una pendiente, ¿sí? Entonces sobre ese nivel marcamos. Primera marca. Ahora vamos a hacer la ubicación para la toma de pliegue, ¿sí? ¿Me alcanza la cinta, por favor? La zona 0 se pega en la parte superior, acá se pega la cinta, y la parte del tambor va hacia la zona distal del olecrano, del codo, ¿verdad? Llamamos codo, ¿no? Hasta la parte distal. ¿Y qué hallamos ahí? Estamos pegando, ¿eh? Hallamos el punto medio. ¿Estamos? Hemos hallado el punto medio. Por lo tanto, fíjate acá, la toma de la primera medida referencial se hace con el brazo flexionado. Entonces, ¿a qué vamos después? Decimos que relaje el brazo, ¿ok? Vamos a relajar el brazo, utilizamos el eje longitudinal del húmero, punto medio, hacemos un corte. Podemos utilizar la cinta solamente para proporcionar el tema del cruce. Solamente para el tema del cruce. Y ya tenemos el pliegue del tríceps como marca. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a pasar para lo que dice el Isaac, ¿sí? Fíjate la gran diferencia ahora sí. Ojo, estamos viendo pliegue del tríceps. Por acá, ponte. El brazo ya no es flexionado, sino el brazo tiene que estar relajado hacia el costado. ¿Ok? Ubicamos el borde lateral del acromio. Ubicamos la cabeza proximal lateral del radio. Agarramos la cinta. En la parte de arriba, ¿se acuerdan que allá se pegaba la cinta? Acá no. Acá se proyecta y en la parte inferior se pega. Fíjate la diferencia, ¿eh? Estamos hablando... El brazo totalmente relajado. ¿Sí? Con la cinta proyectamos hacia la zona del tríceps. Acá hemos proyectado, ¿estamos? Y después falta la cruz, ¿verdad? Falta la marca vertical. ¿Qué me dice el protocolo? Que yo me paro de manera lateral a la persona y donde veo que desaparece el horizonte, hago la marca. Ya tenemos el cruce. Una cosa es la medida, ahora una cosa es la marca, ahora la toma de medida también es diferente. Pasando el plicómetro. Vamos con el tema de la OMS. Se marca... No, vamos así, vamos aquí para que se pueda ver. Un poco incómodo en realidad, pero vamos a ver. Se marca con el brazo flexionado, ¿ok? Pero para la toma de medida, justo de la cruz, no sé cómo, espérate, así. Para el otro lado ponte, sí, para el otro lado ponte. No, ahí ponte para que se vea. Muy bien. Tenemos acá la cruz, ¿verdad? Tenemos acá la cruz. Lo que nosotros vamos a hacer de la cruz, vamos a pellizcar de aquí aproximadamente 1,5 centímetros encima de la cruz y el plicómetro va justo en la cruz. 2 segundos mentales se da la lectura. Método Isaac. Agarramos en la misma cruz y 1,5 centímetros a 2 centímetros abajo de la cruz,
se coloca el plicómetro, se espera 2 segundos mentales y se da la lectura. ¿Se está entendiendo? Desde el punto de vista protocolar es totalmente diferente. Vamos con el otro pliegue. ¿Crees que te pueda sacar el polo? ¿Sí? Muy bien, sácate el polo. A ver, chicas, contrólense. Muy bien. No, mirando para allá. Muy bien. Vamos a la zona izquierda. ¿Estamos? Vamos a aplicar lo que es el pliegue de la subescapular. Ubicamos el ángulo inferior de la escápula. Acá está el ángulo inferior de la escápula. Y seguimos el borde interno de la escápula 5 centímetros hacia arriba. Esto es OMS. Vamos a aplicar pliegue de la subescapular Isaac. Ubicamos el ángulo inferior de la escápula. Después de ubicar el ángulo inferior de la escápula, diagonalmente 2 centímetros al costado. Y hacemos el corte. Fíjense que la ubicación para uno y para el otro es totalmente diferente. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Hay un tema de lo que siempre menciono. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica podemos ver diferentes formas, ¿no? Diferentes métodos. A veces uno confunde. Toma un ratito. Vamos a tomar la medida ahora. La línea que vemos acá, que es el borde interno, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Nos sirve para peñiscar. El plicómetro justo va en el ángulo inferior. 2 segundos mentales y uno da la lectura. En este caso, este es el ángulo inferior de la escápula. Acá hay 2 centímetros, ¿verdad? El plicómetro se pone 1 centímetro más abajo, por lo tanto el tercer centímetro. Agarramos acá, 2 segundos mentales y damos la lectura. Ponte el polo. Ya está, ya. Sí, ya está. Damos un aplauso al compañero. Se entendió que el protocolo es distinto, ¿no? Muchas gracias, ahí te llamó. Ahora, el tema es práctico, ¿ok? Lo que a nosotros nos enseñaron en la universidad, cuando ustedes iban a hacer las prácticas clínicas en la universidad, ¿se acuerdan que hacíamos pliegues del tríceps, verdad? Ya, eso es de la OMS. Entonces la forma como ustedes lo deberían haber hecho es como menciono de la OMS. Pero yo a veces veía que uno simplemente lo hacía de frente, ¿no? Es todo un tema en el caso protocolar. Pero vamos ahí en el tema. Si es que nosotros iniciamos con un procedimiento, con un protocolo, por lo menos tendríamos que tener bien en claro las definiciones, tendríamos que tener en claro, por ejemplo, cómo es el aspecto protocolar y lo más importante, cómo se interpreta el tema. El día de hoy no es un tema de interpretación, ¿eh? Me hubiera gustado, pero en realidad es un tema bastante amplio, no difícil en tan corto tiempo. Entonces tenemos que la antropometría, en el caso de la cineantropometría, tenemos por ejemplo longitudes, perímetros, diámetros, tenemos pliegues, tenemos un conjunto de variables, ¿no? La cineantropometría tiene variables que pasan las 40 variables. Ahora, no todas se utilizan en realidad, ¿no? No todas se utilizan. ¿Sí? No es que todas se utilizan, pero tenemos, digamos, un conjunto de variables que podrían ser utilizados según la necesidad que tengamos. Si nos dicen, por ejemplo, selección de talentos, obviamente proporciones, ¿no? Longitudes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del proceso de entrenamiento para incremento de la masa muscular, obviamente el análisis de la masa muscular, de la masa ósea, esto es un conjunto de ecuaciones, pero se da o se parte a partir de un conjunto de variables que nosotros vemos acá. Nosotros tenemos, por ejemplo, claro, lo pongo como título o más, ¿no? Esto de perímetro es bastante amplio, perímetro de cabeza, cuello, brazo relajado, flexionado, antebrazo, muñeca, tórax, cintura, onfálico. Estamos hablando de cadera, muslo superior, muslo medial, pantorrilla, tobillo, es un conjunto de cosas en realidad. ¿Sí? Entonces solamente son 4 variables, pero en realidad es bastante amplio. Y el peso y la talla, que es lo básico. Talla sentado también. Bien.
Esta es la otra parte importante también para el tema de reconocimiento cuando ustedes tengan que aplicar, en este caso la cineantropometría, que es una ciencia, reconocer ciertos elementos que son básicos para el tema de la intervención nutricional, para los procesos, para los objetivos que nosotros podamos tener, en el caso del deporte, obviamente conjuntamente con el entrenador y el deportista, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de simplemente pacientes que no son deportistas, obviamente del paciente y nosotros, ¿no? Hay que reconocer dos aspectos. Uno, que el cuerpo está construido por estructuras óseas, ¿ok? Estructuras óseas, y que la forma matemática como se halla es a través de algunas variables que vienen de los diámetros y también de las longitudes. Eso es uno. Y lo otro que hay que saber es que hay otro aspecto plástico. Y en el aspecto plástico estamos hablando de los músculos y del tejido adiposo. Se dice aspecto plástico porque esto es cambiable. La persona entrena mucho, obviamente incrementa, ¿no?, el tema de la masa muscular en kilogramos. Si una persona se enferma, puede disminuir el tema del kilogramos en masa muscular, el porcentaje de masa muscular, y lo mismo sucede también en el tejido adiposo. Como esto es cambiante, se reconoce como aspectos plásticos. Esto de acá, que es el músculo, se halla a partir de perímetros en una ecuación, y la parte adiposa por pliegues. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes quieren entrar al mundo de la cineantropometría, tienen que medir bien perímetros, y tienen que medir bien pliegues, y tienen que medir bien diámetros. ¿Por qué tienen que medir bien? Porque es una ecuación. Si ustedes miden mal, pueden sobreestimar o subestimar el resultado, ¿no? Y eso podría generar un problema. Existen nuevas tecnologías también, pero obviamente la mejor de todas hasta ahorita es la resonancia magnética, ¿no?, nuclear, porque simplemente te hace un corte y a través de digamos, diferencia de colores, ¿no?, identifica los cortes, por ejemplo, la parte muscular, la parte ósea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si a una persona de 1,70 m le hacen 40 cortes, pueden construir un cuerpo y separar músculo, separar hueso, tridimensionalmente. El gran problema es el precio, pues, ¿no? Cuesta en promedio $400 por corte. Una persona de 1,70 m, 40 cortes, $16.000. La cosa ya no está tan bonita, pero es lo último que hay, ¿sí? Yo creo que esto es lo del futuro para el análisis de la composición corporal. Pero es como el celular, pues cuando llegó el celular acá por primera vez era un ladrillo y no lo tenían todos. Ahora todos tienen celulares, ¿no? Entonces yo creo que esto también sus bisnietos ya lo van a utilizar, ¿no? Y esto es de la antropometría, ¿no? Algunos instrumentos básicos, como por ejemplo los plicómetros. Hay diferentes tipos de plicómetros, obviamente. El de referencia mundial que siempre se recomienda es el Harpenden, ¿sí? El Harpenden no significa que estos no se pueden utilizar, también se pueden utilizar, pero el de referencia es el tema del Harpenden, ¿no? El gran problema, y muchas veces va a suceder también cuando ustedes apliquen algo, es el tema de ver si es que este plicómetro y otros que hay en el mercado miden exactamente lo mismo. Ese es un problema. No es el tema de hoy, pero les comento, en un estudio, por ejemplo, cuando empezaron a utilizar diferentes plicómetros y se utilizaron estos tipos de elementos que vemos acá, porque obviamente estas esponjas regresan a su estado normal, se detectó que no tenían las mismas marcas. Es por eso que una de las cosas que siempre se recomienda es que por lo menos si es que se va a utilizar un instrumento, mira, de repente esto cuesta muy caro, no sé, de repente este cuesta un poquito más cómodo, pero cual sea, pero que todos lo utilicen. Y de la misma manera, ¿sí? Porque puede ser que midan diferentes también, y ese es un problema. Bien. ¿Cómo hago para yo poder hacer que la antropometría sea confiable? Primero tengo que medir. Y si yo mido, tengo que medir bien. Obviamente tengo que tener el equipamiento calibrado, la técnica estandarizada. Vieron que habían diferentes técnicas, ¿no? Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tengo que tener una estimación de error técnico, porque yo podría hacer un pliegue del tríceps
y me sale 17. Y en la segunda medida que hago pliegue del tríceps me sale 22. Es un error bastante grande. Ahora, ¿por qué bastante grande? Porque aproximadamente se menciona que 7 milímetros es aproximadamente 1 kilo de grasa. ¿Se entendió? 7 milímetros aproximadamente 1 kilo de grasa. Si yo me equivoco en tanto, me estoy equivocando posiblemente en tantos kilos de grasa. Entonces es importante el tema de medir bien. El tema de procesar y analizar también es importante, ¿no? Tratamiento de números. Hay que escribir bien los números, muy importante. Y el tema de uso de software, ¿no? La tecnología ha hecho que tú te metas a la computadora, simplemente pones programas de cineantropometría y en el mercado hay diferentes software que son prácticos, ¿no? O sea, ya ha salido. Antes no era tanto así, pero ha salido. Entonces, el tema del uso de software también es importante, ¿no? Un software confiable. Después el tema de clasificación. Claro, yo lo evalúo al licenciado y saco que tiene, no sé, 35 kilos de músculo. Y la pregunta sería, ¿eso está bien o está mal? Le evalúo a la licenciada y del tríceps me sale 17. ¿Y qué significa 17? ¿Está bien o está mal? Entonces hay que tener tablas de referencia, ¿ok? Normativas, prototípicas, eso es muy importante también. Y lo otro es la toma de decisiones, eso ya es criterio del profesional. Obviamente hay que hacer esto bien, ¿verdad? Hay que hacer esto bien. Ahorita vamos a ver un caso práctico para que se pueda entender. Pero en pocas palabras, hay que medir bien, hay que tener un protocolo y hay que tener las herramientas obviamente calibradas, ¿no? Las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a aplicar esta técnica, si es en el deporte, claro, uno va a decir, no, pero yo esta técnica lo aplico en mis amigos. Claro, todos tus amigos están gorditos, pues, ¿no? Pero cuando tú lo aplicas en el plano deportivo, tú vas a encontrar estas diferencias. Fíjate acá, ¿no? Diferentes tipos de cuerpo. Ahí está el gordito bonachón. Diferentes tipos de cuerpo. Y estos diferentes tipos de cuerpo, porque si tú aplicas a una persona que hace una actividad física recreativa, obviamente sus objetivos, posiblemente alguien que va al gimnasio te diga, yo quiero aumentar masa muscular o quiero disminuir masa adiposa porque me quiero ver bien. Es un poco difícil, es la realidad que alguien te diga, yo voy por mi salud. No, van porque quieren verse bien, muchos de los casos. En el caso del deportista es diferente, pues. En el caso del deportista, si tú te pasas 2 o 3 kilos de músculo del que necesita, son 2 o 3 o 4 kilos de músculo de más que va a cargar al momento de hacer la actividad física. Entonces eso va obviamente en contra de su marca, en contra del campeonato. ¿Se entendió? Entonces es muy diferente evaluar a una persona que hace una actividad física recreativa y lo que vemos nosotros acá, que en este caso son deportistas. Y acá viene el tema para que quede claro. Seguramente habrá un tema introductorio nomás, para que vean el tema de definición, la importancia que tiene, que son variables en realidad. Este es un tema matemático y que es importante el tema de reconocimiento protocolar, ¿no? Vieron de la OMS, hay también un protocolo que es el método cubano. El método cubano, en el caso, por ejemplo, de Perú, se usó más de 30 años acá. Y ahora se utiliza el sistema ISAC, pero lo que no significa que otros no lo utilicen, también se utiliza. Entonces es necesario identificar el tema protocolar, ¿sí? Cómo se puede llevar. Acá tenemos dos casos para que se pueda entender el tema del aspecto óseo, aspecto plástico y etc. Acá tenemos dos jugadores. No sé si lo identifican. Marcelo Salas y Di María, ¿verdad? La historia cuenta de que esto era antes de que Di María sea vendido al Real Madrid. Ahora juega ¿en qué equipo juega? ¿En dónde? En el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero esto fue antes de ser vendido por millones de dólares. La historia cuenta. Y Marcelo Salas en su mejor momento. Fíjate acá, peso 78 kilos 200, peso 63 kilos. Masa ósea 8 kilos 700, masa ósea 7 kilos 200. ¿Estamos? ¿Qué se menciona?
Se menciona, por ejemplo, de que en un momento el entrenador dijo, a este señor que es una estrella de fútbol se le tiene que subir de peso y a este señor se le tiene que bajar de peso. Eso fue la orden, ¿eh? A este señor se le tiene que subir de peso y a este señor se le tiene que bajar de peso. La respuesta del nutricionista fue no. Claro, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo y para que un nutricionista le diga que no, tiene que justificar el que no. No, ¿por qué no? Porque no, pues. ¿No? Tiene que justificar el que no. Índice de masa corporal de Marcelo Salas, ¿cuánto? 26.4. Sobrepeso, ¿no? Di María, 19.5. El índice de masa corporal promedio de un futbolista es de 23. 19.5. ¿Cuánto mide Marcelo Salas? 1,72 m con 78 kilos. ¿Y cuánto mide? Oye, es más alto que él. ¿Y cuánto pesa? Uno lo ve así, no hay que subirle de peso, ¿no? ¿O no? Claro, si uno lo ve así, muy general, así, ¿no? Así frío, como se dice, oye, está loco, hay que subirle de peso, ¿no? ¿Cómo de casi 1,80 m va a pesar 63? ¿No? ¿Ustedes qué dirán? No puede ser posible si yo peso 70, ¿no? Ya que hay que bajarle, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Eso es lo que diferencia algunas técnicas que uno aplica. Hay diferentes formas de poder abarcar un tema, ¿sí? Hay diferentes formas, no es la única, ¿eh? Hay diferentes formas de poder abarcar un tema. Pero eso es lo que diferencia, digamos, las estrategias que uno pueda tener, la visión que uno pueda tener. En el tema deportivo todo cambia, en realidad todo cambia. Ahora, pero sí hay algo bastante claro acá, que si ustedes dominan esto, después que venga tu tío porque quiere bajar de peso, facilito. Claro, es como que ustedes están en la clínica, ¿no? En el hospital, en emergencia y todo lo demás, y viene alguien a tu consultorio porque tiene gripe. ¿Sí me entienden? Es mucho más práctico. Pero fíjense acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá hay un dato importante. Normalmente, cuando nosotros empezamos a hacer pliegues, empezamos a sumar pliegues, ¿ok? Hay rangos de pliegues que es de 50 a 70. O sea, saco pliegue del tríceps, ¿se entendió? Saco pliegue de la subescapular y así paro sacando pliegues y al final esos pliegues los sumo. Sumo 6 pliegues, ¿ok? Algunos les puede salir 70, otros 80, a los más gorditos les puede salir 100. ¿Sí me entienden, verdad? Porque es la suma de pliegues. Saco acá, sale 17, por acá sale 15, a otro le saldrá, no sé, 5, pero la suma obviamente genera un indicador. Un indicador, digamos, promedio normal, para el tema de futbolista, ideal, es por ejemplo que llegue a 70. Perdón, en el caso de varón, de 50 a 70. De mujeres 70 a 90. En el caso del varón, por ejemplo, de 50 a 70. Con 50, la persona ya es magra. O sea, se nota la fibra muscular. ¿Se entendió? Con la suma de 50 de pliegues, la persona es magra, o sea, se nota. ¿Cuánto tiene? 48.6. Oye, pero hay que bajarle de peso. Si yo ya no le puedo bajar grasa, ¿qué le tendría que bajar? Porque hueso no lo voy a bajar. ¿Qué le tendría que bajar? ¿Y qué pasa con su rendimiento? Exacto. ¿Y cuánto tiene él? 41.1. Ahora, fíjate la cantidad de hueso, ¿no? La cantidad de hueso, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? 7 kilos 200. Este tiene 7 kilos 200. Por lo tanto, aquella persona que tiene diámetros óseos grandes tiene mayor cantidad de área para que haya también mayor cantidad de músculo. Si él no tiene mucho hueso, para que sube de peso, o sea, tiene mucho hueso, no tiene mucho hueso, entonces no hay mucha cantidad de área para que haya mucho músculo tampoco, sino lo adecuado, ¿verdad? Y tiene que ser de calidad.
Pero si le quieren subir de peso, ¿en qué le tendríamos que subir? ¿Y qué pasa con su rendimiento? ¿Sí me están entendiendo la gran diferencia? Entonces, ese es un análisis cuando hacen un deportista. Entonces, eso ya cambia todo en realidad. Acá está, miren acá. Este es el vía acromial. El vía acromial, ¿qué significa? La medida de aquí, por diacromial, hasta aquí. ¿Estamos? De aquí hasta acá. Fíjate el jugador, ¿no? Marcelo, mira, por arriba. Di María por abajo. ¿Ok? Humeral, vamos a humeral. Humeral es los diámetros de aquí. ¿Ok? Los cóndilos, ¿no? Fíjate la diferencia. Femoral, los diámetros, los cóndilos, ¿verdad? Del fémur. Piernas delgadas. Fíjate dónde se encuentra. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque no estamos analizando cuánto tiene el porcentaje de masa magra. No estamos analizando masa magra, masa grasa. No estamos analizando el índice de masa corporal. Estamos analizando a la persona, pero por fracciones. Cuánto de músculo tiene, cuánto de masa adiposa tiene, cuánto de hueso tiene. Ojo que ahorita he hablado solamente del músculo. Acá hay un tema también para saber cuánto es lo mínimo que puede perder de masa adiposa. Y acá también hay un tema de análisis para saber cuánto es lo máximo que puede también tener de masa muscular. También se puede analizar esas cosas. Ahí está, ¿no? Huesos grandes, índice de masa corporal 26.4, pero la suma de pliegues es 48.6, ¿no? Bien bajo. Huesos pequeños, índice de masa corporal 19.3, la suma 41.1. ¿Cuál es la explicación? Obviamente los diámetros óseos. Entonces, cuando un nutricionista le explica esto a uno de los mejores entrenadores del mundo, ¿ustedes creen que él no va a entender esto? Lo entiende fácil porque es uno de los mejores entrenadores del mundo. ¿Y por qué? Porque se está jugando que el jugador que se va a vender, ¿en cuánto se vende? No se va a vender en cuánto, en 10 soles, ¿no? ¿Verdad? 20 millones, 30 millones de dólares. Ahora es inclusive más. Entonces, fíjate el tema del análisis. Ahora, vuelvo a decir, imagínate, tú empiezas a analizar estos temas y te viene una persona de gimnasio. Fácil, pues. ¿Sí me entienden? Porque estos manejan un objetivo en realidad. Un objetivo que es el tema de ganar la medalla, que es el tema no sé, de llevar el trofeo. Ve acá. Para diferentes deportes, diferentes necesidades. ¿Sí? Para diferentes deportes, diferentes necesidades. ¿Les parece si hacemos un caso práctico? ¿Sí? Muy bien. A ver, levanten la mano a alguien. No lo voy a medir, solamente para... Levanten la mano a alguien, a ver. Muy bien, ahí está el licenciado. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. A ver, Oscar. Ojo que esto muchas veces, por ejemplo, caso de levantamiento de pesas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, por kilogramo. O sea, hay categorías que son por categorías de peso también, ¿ok? Pero vamos a simular algo, ¿ok? Vamos a simular algo. Vamos a ver, vamos a suponer que Oscar, ¿no? Se levantó muy temprano a la madrugada, de repente al momento de despertarse se le iluminó el techo, no se dio cuenta que le habían sacado la calamina, y Oscar dijo, yo quiero ser canotaje, quiero ser el posible campeón mundial de canotaje. ¿Estamos? Él quiere ser canotaje. ¿Sí? Muy bien, Oscar quiere ser canotaje. ¿Cuánto de masa muscular tendría que tener Oscar para que sea canotaje? ¿Cuánto? 52.7. ¿Sí? No. ¿Y dónde está el análisis? Ese es un problema que a veces nosotros tenemos. Vemos un cuadro, tiene que tener tanto. Y no es así. Porque si yo, por ejemplo, estoy parado acá y hay otra persona con mi misma talla, pero piernas cortas, ¿y has visto que son anchos? ¿Tenemos las mismas necesidades? No.
Entonces, ¿por qué dicen que tiene que tener 52.7? Vamos a suponer que yo lo evalúo a Oscar, ¿ok? Una suposición, ¿sí? Ojo que sacar, por ejemplo, de un deportista, ¿no? Tenemos, no sé, a Juanito, sacar a Juanito su masa adiposa muscular y masa ósea, estos números que nosotros vemos acá, si una persona tiene mucha práctica, si tiene mucha práctica en hacer el tema, lo hacen 8 o 10 minutos, más no. Si la persona se pone la ropa adecuada, en 8 o 10 minutos ya lo tiene todo ya. Porque va de frente a la computadora, aprieta y sale el imprimido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te sientas a decirle qué es lo que come, preguntarle qué es lo que come, la actividad que hace y a planificar la dieta. O sea, esto no demora mucho en realidad. Vamos a suponer que yo lo mido a él. ¿Ok? Vamos a suponer que yo lo mido a él y yo, por ejemplo, saco de él que él tiene, vamos a suponer, ya, a ver, apunten, ¿ya? Vamos a suponer que sale de hueso, sale 8 kilos. ¿Sí? Yo lo medí a él, salió 8 kilos de hueso. ¿Ok? De la parte ósea, perdón. De la parte ósea sale 8 kilos. ¿Estamos? Muy bien. Y le empecé a evaluar y le salió 22 kilos de masa muscular. ¿Sí? Salió 22 kilos de masa muscular. ¿Sí? O sea, fui, le volé 10 minutos, saqué que tenía 8 kilos de hueso y 22 kilos de masa muscular. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a sacar algo que se llama índice músculo óseo. Van a dividir 52.7 entre 9.5. Índice músculo óseo, 52.7 entre 9.5. Porque son los indicadores de qué? Del canotaje en este caso, ¿no? ¿Cuánto sería? 52.7 entre 9.5. ¿Cuánto es? Ya. Esa cantidad que ha salido lo van a multiplicar por la cantidad de hueso que él tiene, que son 8 kilos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 44.32. Ese 44.32 lo van a restar menos... ¿Cuánto saqué de músculo yo, supuestamente? 22 kilos, ¿no? Menos 22 kilos. 22.22. Entonces yo tendría que hacer por mi parte una dieta conjuntamente con el entrenador que lo va a entrenar para que el caballero suba 22 kilos de músculo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Hacemos otra. Ya, hacemos otro, ¿ok? A ver, vamos con la esgrima. Ya, yo le evalúo otra persona, a ver, otra persona, para hacer números chiquitos. Otra persona, a ver, levante la mano. Ya, a la licenciada. La licenciada quiere hacer esgrima, ¿ok? Se peleó con el novio y quiere hacer esgrima. Muy bien. La evalué a ella, vamos a suponer, y saqué que tenía 7 kilos y medio de masa muscular. ¿Estamos? 7 kilos y medio, perdón, 7 kilos y medio de masa ósea, ¿ok? Y también saqué que tenía, por ejemplo, de masa muscular, saqué que tenía 30 kilos. ¿Estamos? Que tenía 30 kilos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dividan esto. Dividan 44.8 entre 9.7. ¿Cuánto es? 4.6. Ok. Ese resultado multipliquen por la cantidad de hueso que supuestamente le saqué. Ya, ese resultado resten menos la cantidad de músculo que yo le... 4.6. Entonces mi objetivo sería, a través de la actividad física y la nutrición, subirle 4 kilos 600 gramos de músculo. ¿Por qué? Porque según sus diámetros óseos, ella no podría llegar a esta cantidad, pues. Entonces eso lo hace individual en realidad al momento de evaluar, porque ustedes van a tener 20 deportistas con 20 características diferentes, porque van a tener 20 números de cantidades de huesos diferentes en masa ósea,
y van a tener 20 números en masas musculares diferentes. Por lo tanto, si yo tengo 20 deportistas, a uno le voy a decir, tienes que subir 1 kilo de músculo, el otro 5, el otro 3, el otro... ¿Se entendió? Entonces, eso lo hace individual. El gran problema es que nosotros a veces vamos a un solo cuadro, no, tienes que llegar a eso, y eso no funciona así, porque cada persona es distinta. Eso es lo que es la cineantropometría. La gran diferencia, por eso les digo, o sea, yo creo que sería una buena oportunidad que ustedes aprendan en realidad, porque ahora ya se dan bastantes cursos. Hay muchos niveles 3 acá en Perú. Y ojo, una cosa es la teoría, tienen que aplicarlo, porque yo también he visto gente que ha llevado el curso, pero cuando les pregunto dicen que así se hacía, en realidad no les entiendo, o sea, sí deberían aplicarlo, porque si ustedes ven no es nada difícil lo que he hecho, pero sí tienen que medir bien, si no, no funciona. Ahora, en el tema deportista, ¿por qué tienen que medir bien? Porque el deportista, ustedes han visto los diferentes tipos de cuerpo, ¿verdad? Los diferentes tipos de cuerpo. Y es importante, ¿por qué? Porque si hay diferentes tipos de cuerpo, no solamente es para un tema de mayores, sino también es para un tema de menores. Jugadores de fútbol, referencia normal, ¿no? Ustedes juegan fútbol, entrenan, ¿verdad? Entrenan todos los días en la academia. Y los que están acá somos nosotros, pues, ¿no? Que con los amigos nos vamos a la espalda de la casa y ponemos 2 ladrillos, ¿no? Para jugar. Ahí está. Pero ellos entrenan, pues, ¿no? Tienen una planificación. Fíjate la diferencia en tema de masa muscular desde pequeños, cuando hay un proceso de entrenamiento. Y fíjense sobre todo, en el caso del varón, la mayor velocidad de crecimiento, ¿a qué edad se da? 13 años y medio, ¿verdad? 9.5 centímetros por año empieza a crecer, se despega. Fíjate acá. 12 años, 18 kilos 300, 17 kilos 400 en promedio, según este estudio. 13 años, 22 kilos 800, 20 kilos 80. Proceso de crecimiento, 14 años, 27 kilos 700, 22 kilos y medio. Fíjate lo importante que es esto. ¿Y saben por qué es importante? Porque en este proceso es lo que se da el tema de selección de talentos, pues, ¿no? Porque ya cuando el adulto llegó, es lo que queda. El adulto puede ser bueno, pero si le hubieran tomado atención desde pequeño, hubiera sido un genio. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, es bueno, pero si hubieran tomado atención desde pequeño, sería un genio, básicamente es eso. Pero hay que analizar bien, pues, el tema. Esa es la gran diferencia. Generalmente nosotros nos vamos por el tema de porcentajes, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no? Masa magra y masa grasa. No es que esté mal, sino es como uno lo pueda llevar también. Vamos a suponer un caso. Yo, por ejemplo, por decir, ¿no? Ya, yo tengo, vamos a poner, no sé, 30% de masa grasa, por decir, y 70% de masa magra, ¿verdad? Y peso 100 kilos. ¿Estamos? Yo peso 100 kilos, tengo 70% de masa magra y 30% de masa grasa. Pero empiezo a hacer musculación. Y subo 10 kilos de músculo. Por lo tanto, ya no peso 10 kilos, sino peso 110. Porcentualmente, mi masa grasa, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Pero en realidad la cantidad ha disminuido? No. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos para identificar eso. Claro, ahorita lo identifican porque estoy conversando, pero cuando vamos a la práctica nos olvidamos de eso. Pero es muy diferente cuando ya empezamos a hablar de fracciones, pues, ¿no? Porque sacamos cuánto. Es más, hasta por un tema de pliegues yo puedo identificar en qué parte del cuerpo hay mayor resistencia para la pérdida de grasa, inclusive. Ya, si quieren llamarlo grasa localizada, no importa, ¿no? Pero inclusive yo puedo identificar esas cosas. Pero tenemos que ver, pues. También me sirve porque hay algunos deportes donde hay que desarrollar, ¿no?, algunas partes del cuerpo en tema muscular. Los perímetros, por ejemplo. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Básicamente el día de hoy he venido para informarles, ¿no? Yo sé que ustedes saben, pero para refrescar un poquito la mente, que estos temas se tienen que aplicar, se pueden aplicar. Antes no había mucha información, ahora hay demasiada información. Antes no había muchos capacitadores, ahora hay muchos capacitadores,
pero el tema está no solamente en el tema práctico, porque muchos pueden inclusive practicar y saber, sino en el tema de interpretación, porque cada caso es un caso diferente. Y si a eso le sumamos la dieta, es otra historia también. ¿Sí? Porque estamos hablando de evaluación, o sea, yo estoy hablando solamente de una parte o más. Para lo que es deportista, la sinantropometría no es lo todo. O sea, la sinantropometría no me genera un diagnóstico, me genera un indicador. Yo tengo que tener varios indicadores para tener un diagnóstico. Entonces, pero esto me ayuda mucho, pues. Esto me ayuda mucho. Después viene la dieta, el tema de registro de alimentos, la interpretación del tema de entrenamiento, qué es lo que hace, ¿no? En qué etapa de preparatoria está. O sea, es un conjunto, obviamente, de cosas que uno hace, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Ahí está, ¿no? Ahí está el abdominal. Ustedes están fitness, ¿verdad? Todos, ¿no? No hay problema aquí. Están sus cuadritos ahí. Bien. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Sí, digan. En la tabla de los índices que puso, ¿hay una distinción de género? O sea, por sexo. Ah, ok. Sí, el de ahí era de varones. Ajá. Varones. Sino que lo puse con un tema muy general, ¿no? El tema para que vean cómo se aplica más. Pero en este caso era varones. Pero hay también para mujeres. En el tema, por ejemplo, del fisiculturismo hay bastantes estudios también del tema. Ahora, si es que uno no hubiera, digamos, porque puede ser que uno vaya a un deporte y no haya, también hay métodos estadísticos para poder identificar la mediana y poder identificar también hacia qué orientación nos vamos con el tema de masas musculares, pero ya es estadística, ¿no? Que se aplica a la sinantropometría. ¿Tiene también que ver con la edad? Por supuesto también, ¿no? Generalmente lo que se tiene, lo que abarca, generalmente menciono, es entre los 20 y 30 años. Porque después de ahí la edad deportiva como que va descendiendo. Claro, dependiendo del deporte, ¿no? Deporte de atletismo, caso por ejemplo de maratón, por ejemplo, deporte de resistencia, todavía dura, ¿no? 30, 40 años. Pero la mayoría del deporte hasta los 30 y como que ya va decayendo. Pero sí, la mayoría de los indicadores son de 20 a 30 años.